Capítulo 3. 3 advertencias, un solo pozo. Elías Grant no durmió mucho después de la primera reunión. Cuando llegó la mañana, se encontró en la mesa de la cocina con una libreta de notas legal y una taza de café que se enfrió antes de que se acordara de beberla. Habían llegado 8 personas. 8 personas se habían sentado en círculo bajo luces que zumbaban y habían admitido, con bocas temblorosas, que los muertos estaban hablando. Elías no les había dado respuestas, simplemente les creyó. Se dijo a sí mismo que eso era todo lo que podía ofrecer, pero sabía que no lo era. Si la sala volvía a llenarse, necesitaba oración, escritura y algo que se pareciera al orden, no para controlar lo que estaba ocurriendo en Ashford, sino para evitar que el miedo los controlara a ellos. Esa tarde condujo al pueblo y se detuvo en la oficina donde se armaba cada semana el Ashford Honey Saver, un lugar angosto que olía a papel, tóner y alfombra vieja. El empleado detrás del mostrador alzó la vista, vio el alzacuellos y pareció sorprendido de ver a un pastor en un edificio como ese. Elías deslizó un aviso escrito a mano sobre el mostrador. El empleado lo leyó, frunció el ceño y luego lo miró. ¿Seguro que quiere esto impreso? Elías no fingió una sonrisa. Sí, no usó la palabra infierno. No la necesitaba. El pueblo ya tenía un nombre para lo que estaba pasando, la liturgia infernal, y los nombres se propagaban más rápido que la tinta. Mantuvo el anuncio sencillo y práctico, como si anunciara un refugio para tormentas. Grupo del viernes por la noche, 7 de la noche, sótano de la Iglesia Presbiteriana de Ashford. Para quienes estén perturbados por voces, apariciones o terrores nocturnos. Sin cámaras. Sin grabaciones. Venga como está. Para la noche del viernes, el sótano olía levemente a desinfectante de pino y a café recién hecho, del tipo que no se había preparado en años. Las sillas rasparon el linóleo mientras la gente entraba arrastrando los pies, cada uno cargando un silencio lo bastante pesado como para llenar la sala sin palabras. El grupo era más grande ahora, 15, quizá más, y no eran solo caras de Ashford. Había gente que Elías no reconocía en absoluto, ese tipo de desconocidos que parecen haber manejado un buen rato y haber ensayado su valor en cada semáforo. Mark se deslizó hacia el mismo asiento del fondo, inmóvil como una piedra. La enfermera Rina, pálida por otra semana sin dormir, había venido directo del hospital todavía con su uniforme, y ahora se sentaba con ambas manos alrededor de su taza, con los ojos hundidos pero presentes. Unos cuantos asistentes nuevos se quedaron cerca de las escaleras, como si necesitaran saber que podían salir rápido si la reunión se convertía en algo que no pudieran soportar. Elías abrió la reunión igual que la vez anterior, sin teatralidad, sin alegría forzada. «Gracias a todos por venir», dijo. «Si eres nuevo, no tienes que hablar. Si quieres hablar, puedes hacerlo. Escucharemos. No interrumpiremos. No convertiremos el miedo de nadie en entretenimiento». Su mirada se movió despacio alrededor del círculo. Este es un lugar para ser creído y un lugar para decidir qué vas a hacer con la advertencia. Algunas cabezas asintieron, pequeñas y tensas. La sala no se sentía más tranquila, pero se sentía enfocada, como si todos hubieran acordado, sin decirlo, que lo que estaba ocurriendo en Ashford ya no era una broma. Una mujer al otro lado del círculo se aclaró la garganta. Parecía mayor que la mayoría, cabello rubio hasta los hombros, partido hacia la derecha, un lado metido detrás de la oreja. «No pensaba hablar», dijo, «pero no puedo sentarme aquí y actuar como si no lo hubiera visto». Elías asintió una vez. «Adelante». «Me desperté de un sueño profundo», dijo, «y todo estaba negro, tan negro que no podía ver mi propia mano frente a mi cara». Abaniqueó sus manos manicuras en el aire mientras lo decía. Hablaba con todo el cuerpo, sus manos y su voz moviéndose en el mismo ritmo enérgico.
Un alivio corría por debajo de cada palabra, una alegría extraña en contraste con el horror que describía. La gratitud por haber escapado lo atravesaba todo. Luego cambió. No fue como si se encendiera una luz, fue como si mis ojos se ajustaran. Tragó saliva. De repente podía ver a lo lejos, millas, cientos de millas, y no vi nada, solo oscuridad, silencio y espacio. Tomó un aire que le tembló. Supe que no estaba en mi habitación. Estaba de pie sobre algo áspero, como granito, y tenía fosas, agujeros que exhalaban vapor como si el suelo estuviera vivo. Su boca se tensó. Al principio estaba en silencio, sin voces, sin gente, solo esa oscuridad interminable. Entonces un grito lo rasgó todo, y la mujer se estremeció como si lo oyera otra vez. Un solo grito, como miedo y dolor juntos. Se le cortó la respiración, y supe, antes de ver cualquier otra cosa, supe que yo era la siguiente. Lo que le estaba pasando a la persona que hacía ese sonido estaba a punto de pasarme a mí. «¡Ay, Dios!», murmuró alguien con gravedad, la voz cayendo despacio, como un peso hundiéndose. «Ahí fue cuando los vi», susurró. «Cosas pequeñas. Diablillos. No eran altos, tal vez como de 1,20 m, pero se movían como si fueran dueños del lugar. Su rostro se frunció. Apestaban, peor que cualquier cosa que haya olido en mi vida. Y estaban emocionados. Levantó las manos unos centímetros, dedos curvados. Tenían cadenas, tenían herramientas, cosas en las manos. Sus palabras se aceleraron, subieron y temblaron, siguiendo el aleteo de sus manos. Y se reían como si fuera una celebración. Negó con la cabeza una vez, rápido. No dejaban de decir, «Estamos asignados a ti», como si yo fuera propiedad, como si fuera su turno. Sus ojos brillaron. Luego empezaron conmigo, burlándose, acusándome, diciendo cosas tan vergonzosas que sentí como si estuvieran metiendo la mano en mi pasado y arrastrándolo a la luz. Su tono cambió a incredulidad. Cuando me alcanzó, grité, y mi grito no sobresalió, se unió a los otros. Se mezcló, como si el lugar estuviera lleno de voces, y yo me hubiera convertido en una más. Se presionó la palma contra el pecho. Luego llegó el calor, quemazón, dolor. Su voz bajó. Miró a Elías, cruda y avergonzada. «Y lo peor ni siquiera fue el dolor», dijo. «Fue la soledad, sin amigos, sin consuelo, solo tú y lo que te odia». Parpadeó con fuerza. Me desperté empapada de sudor, y nunca le he dado gracias a Dios por despertarme como le di gracias esa mañana. Gracias por escucharme. La sala sostuvo sus palabras en silencio. Elías asintió. «Gracias, señora. ¿Cómo se llama?» «Mary», susurró ella. «Gracias, Mary». Él se volvió hacia el resto. «Lo que más resuena en mí de esto es la gracia de Dios. El hecho de que usted se despertara es misericordia. No la desperdiciemos, y no lo cargue sola. Si conoce a alguien que necesita salvación, tráigalo el próximo viernes. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Miró alrededor con sinceridad. ¿Quién más necesita decir la verdad en voz alta esta noche? Entonces un hombre cerca del lado opuesto del círculo se aclaró la garganta. Parecía de 30 y tantos, gastado en el rostro de una manera que sugería años duros, no solo días duros. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos le brillaban. Habló con una urgencia cuidadosa, como si se hubiera prometido decirlo limpio o no decirlo. «Hola», comenzó, con voz áspera pero firme. «Dios los bendiga. Me llamo Carlos Díaz». Miró hacia abajo una vez y luego levantó la vista.
Escuché de este grupo y supe que tenía que venir, porque lo que ustedes están describiendo, esto no es nuevo para mí. El Señor me ha mostrado cosas que traté de no recordar. Nadie se movió. Hasta las sillas parecían quedarse quietas. Carlos se humedeció los labios. Voy a contarles 3 visiones que tuve, dijo. 3 veces diferentes, no todas de una vez. No lo habría podido manejar. La primera pasó cuando yo tenía 18, cuando estaba encarcelado. La palabra cayó en la sala sin pedir permiso. Un día estaba orando en mi celda, y el Señor me llevó en una visión. Se sintió como si me levantaran fuera de mí, como si mi espíritu fuera jalado hacia arriba y cargado a algún lugar que yo no escogí. Soltó el aire, como si el recuerdo todavía oliera mal. Estaba en un lugar seco, un desierto. El suelo estaba agrietado, como si jamás hubiera conocido el agua. Y frente a mí había un pozo, una abertura tan ancha que no se sentía como un agujero, se sentía como una boca en la tierra. Había una puerta cerca, y alrededor de esa puerta había una cadena enorme. Entonces algo se movió en las sombras, y entendí por qué existía la cadena. Sus ojos se tensaron. Salió un perro, pero no un perro como los que has visto. Tenía 3 cabezas, ojos rojos, era demoníaco y era enorme, como del tamaño de una casa. Corrió hacia mí, pero la cadena lo detuvo, y supe que si me alcanzaba, yo estaba acabado. Su voz se aceleró, no por dama, sino porque el miedo tiene su propio ritmo. Así que corrí. Y la única dirección en la que podía correr era hacia abajo. Me lancé al pozo. Un estremecimiento recorrió el círculo. Alguien susurró, Jesús. Carlos asintió una vez, como si estuviera más de acuerdo con ese nombre que con sus propios pulmones. Adentro estaba oscuro, dijo, pero mis ojos estaban abiertos. Esa es la parte que te trastorna, porque la oscuridad no detenía la vista. Era como si yo estuviera destinado a ver. Supe que alguien estaba conmigo, guiándome, ya fuera el Señor o un ángel. Luego llegué a este lago. Hizo una pausa, buscando palabras que no lo suavizaran. No era agua, era porquería, mugre, el peor hedor que he olido en mi vida. Y había gente allí, atada de manos y pies, siendo atormentada. Vi ratas, vi cerdos muertos por todas partes, con gusanos arrastrándose entre la carne. Había desperdicios, partes del cuerpo, y seres demoníacos moviéndose por allí como si fueran dueños. Su mandíbula trabajó, como si tratara de impedir que la voz se le quebrara. Yo estaba aterrado. Y cuando desperté de vuelta en la prisión, todavía podía olerlo. Ese hedor se me quedó como si se me hubiera pegado a la piel. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. A medida que bajaba más, sentí que el pozo se convertía en una cueva inmensa, y entonces vi una abertura arriba, saliendo humo, y más allá, cielo. Sus ojos se elevaron un poco, como si todavía lo viera. La gente allá abajo podía mirar hacia arriba. Negó con la cabeza lentamente. No entendí eso hasta después, cuando recordé lo que Jesús dijo del rico y Lázaro. El rico en tormento levantó la vista. Podía ver al otro lado de una separación que no podía cruzar. La voz de Carlos bajó. Así se sentía. Un lugar de espera. Tormento. Sin salida. Tragó con dificultad. Y había otro detalle que no puedo olvidar. Vi gusanos, larvas, entrando y saliendo de la carne de la gente, y después leí donde Jesús dijo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La mirada de Mark se volvió inmóvil como una navaja. La boca de Rina tembló. La sala ya no solo escuchaba, se estaba preparando por dentro. Carlos se pasó las palmas por los jeans una vez y siguió.
La segunda visión llegó como 2 semanas después, y fue diferente. Esta se sintió dirigida a gente que sabía más. Vi una prisión, pisos de azufre, paredes de azufre, un pasillo enorme con puertas como de hierro fundido antiguo, altas y gruesas. Y en las puertas había placas. No podía leerlas, pero sabía lo que significaban. Cada puerta marcaba un pecado. Y supe, de alguna manera lo supe, que la gente dentro de esas celdas era gente que profesaba a Jesús, gente en el ministerio, líderes que usaron la iglesia por dinero o vivieron en pecado secreto o dañaron a otros y nunca se arrepintieron. Alguien exclamó: «Señor, ten misericordia». Algunas caras en el círculo se tensaron, no ofendidas, sino sobrias. Dentro de esas habitaciones, dijo Carlos con voz baja, oí cadenas moviéndose. Oí gritos que sonaban ahogados, como si las bocas estuvieran cubiertas. Y oí demonios riéndose como si el tormento fuera entretenimiento. Levantó la mano un poco. Toqué una puerta. Cuando retiré la mano, la marca de mi palma brilló, como si el calor del otro lado hubiera marcado el metal. Sus ojos recorrieron el círculo. No les digo esto para que se vuelvan paranoicos. Se los digo porque el arrepentimiento no es una palabra de iglesia, es un rescate. Tomó un aire que le tembló al entrar. La tercera visión era una fila, dijo. Una fila inmensa de gente siendo juzgada. Vi cuerpos cayendo, números que no podía contar, en fuego como lava, un lago de fuego. Las palabras salieron más pesadas, más lentas. Después leí Apocalipsis, donde dice que la muerte y el Hades entregan a los muertos, y luego la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, y cualquiera que no se haya inscrito en el libro de la vida. Se detuvo, porque no necesitaba terminar la frase para esta sala. Ya conocían el sonido del miedo cuando se convertía en certeza. Cuando Carlos por fin cayó, el sótano se sintió demasiado iluminado. Elías dejó que el silencio reposara, no para ser dramático, sino porque el alma necesita un segundo para alcanzar lo que los oídos acaban de oír. Algunos se limpiaron el rostro. Alguien miró el suelo como si tuviera miedo de levantar la vista y ver el cielo a través del techo. Elías se inclinó hacia adelante, manos abiertas sobre las rodillas. «Carlos», dijo en voz baja, «gracias por decir la verdad». Los hombros de Carlos se desplomaron, como si hubiera sostenido un peso en el pecho durante años. Elías miró alrededor del círculo. «Escúchenme», dijo, ya firme. «No están locos por tener miedo. El miedo no es pecado. El miedo es una señal. Y al enemigo le encanta convertir una señal en una jaula». Hizo una pausa y tomó su Biblia, no como un arma, sino como una manta. Quiero dejarles algo sólido para esta noche, algo que puedan decir en voz alta cuando su casa se sienta extraña, cuando la noche se sienta demasiado espesa, cuando el corazón les empiece a correr y no sepan si están a salvo. Su dedo encontró la página y su voz se suavizó. Job describe el terror en la noche. Un espíritu que pasa delante del rostro de un hombre, el vello erizándose, y una voz que habla. Eso significa que Dios entiende el miedo nocturno. No son los primeros en estremecerse. Pasó una página y alzó la vista. Y Jesús mismo advirtió sobre las tinieblas de afuera, sobre el llanto y el crujir de dientes, no para entretenernos, sino para despertarnos. Mantuvo el tono cálido, no cortante. Si has estado adormecido, despierta. Si has estado huyendo, regresa. Si has estado coqueteando con la oscuridad, con cosas ocultistas, juegos espirituales, tratando de forzar encuentros, detente. Prueba los espíritus. Y si simplemente estás aterrorizado porque algo se ha acercado a tu casa, su voz se suavizó aún más. Entonces llamas a Jesús. No negocias, no discutes,
No le das tu atención como si tuviera autoridad. Dices el nombre de Jesús, porque su nombre no es superstición, es un refugio. Elías se puso de pie, no para dominar la sala, sino para reunirla. Vamos a hacer 3 cosas prácticas, dijo. Vamos a orar, simple, en voz alta. Vamos a anclarnos en la Escritura. La verdad tiene sonido. Y vamos a conectarnos. El miedo aísla, así que no vamos a dejar que nos corte. Escribió 2 columnas en una pizarra, nombre y número, y luego tapó el marcador. Si pasa esta noche, llamas a alguien. Si no puedes hablar, escribes un mensaje. Si no puedes escribir, susurras el nombre de Jesús hasta que puedas respirar otra vez. Y si nunca te has vuelto a Él de verdad, si has estado sobreviviendo con religión o buenas intenciones o no soy tan malo, entonces esta noche no es para fingir. Esta noche es para misericordia. No lo convirtió en un circo de llamado al altar, simplemente inclinó la cabeza. El círculo lo siguió, uno por uno, como si estuvieran escogiendo humildad en lugar de pánico. Elías oró por protección, por paz, por discernimiento, por arrepentimiento donde hiciera falta, y por consuelo donde fuera debido. Oró para que Ashford no se convirtiera en un pueblo de rumores, sino en un pueblo de personas que regresaran mientras todavía hubiera una puerta. Cuando la oración terminó, la sala exhaló junta, todavía con miedo, pero no sola. La gente se levantó despacio, intercambiando números, ofreciendo pequeños gestos de solidaridad. Carlos se quedó sentado un momento más, con los ojos cerrados, como si por fin dejara que su cuerpo creyera que ya no estaba en ese pozo. Elías observó al último de ellos subir las escaleras hacia la noche de Tennessee, y cuando el sótano quedó vacío, el olor a café se quedó flotando como una misericordia obstinada. Y en el silencio que siguió, Elías comprendió algo que no había comprendido la primera semana. Las reuniones no eran solo una respuesta al miedo. Eran una línea que se estaba trazando, suave, humana, imperfecta, pero real, entre quienes se deslizaban hacia el umbral y quienes escogían, una y otra vez, volver atrás.